Pensemos por un momento en un personaje millonario. Nos viene a la mente quizá la imagen de alguien famoso, altivo, refinado. Un deportista de élite, un actor reconocido, un banquero, un industrial o un youtuber andorrano. Podría ser, aunque alguna de estas figuras también es noble y campechana. Tenemos algunos ejemplos cercanos. Es el caso del Cuatro Latas, 8 veces millonario. Cómplice de muchos planes de fuga, el primer Renault de tracción delantera es ya un monumento histórico, el aplastante triunfo del ingenio, un correcaminos que no necesita carreteras, el pantalón vaquero de la industria del automóvil. Comencemos nuestro viaje esta vez en 1956. Tanto el Renault 4 caballos como el novísimo Dauphine son entonces dos apreciados vehículos que sin embargo no ofrecen el mismo carácter polivalente que el modelo más popular de Citroën. Para competir con el 2 caballos, Pierre Dreyfus, patrón de la firma del rombo, pide a su oficina de diseño que se inspire en el fenómeno que habían supuesto los pantalones vaqueros, económicos, duraderos y universales. Nacía el proyecto 350, rebautizado posteriormente como 112. En el pliego de condiciones se mencionan un chasis plataforma de fácil reparación, unas suspensiones de largo recorrido y poco volumen, una gran habitabilidad y un óptimo acceso por la parte trasera, lo que hacía necesario recurrir, por primera vez en un turismo de la casa, a la tracción delantera. En el verano de 1961, Renault presenta a los medios informativos en la Camarga, al sur de Francia, una línea de automóviles completamente nuevos, en los que la única herencia del 4 caballos es el veterano 4 cilindros. Bajo su apariencia rústica se escondía un coche muy avanzado, con sus largas barras de torsión, su piso totalmente plano y sobre todo su reducido coste de mantenimiento, gracias a una eliminación total de los puntos de engrase y a un circuito de refrigeración sellado herméticamente, novedad en la producción mundial. En esta especie de 2 caballos modernizado y más aerodinámico, su denominación numérica está relacionada con la potencia fiscal francesa. El 3 monta un bloque de 603 centímetros cúbicos, que en los 4 y 4L es de 747. Las potencias anunciadas son de 22 caballos y medio en el caso del primero y 4 más en los de mayor cilindrada. Los R3 y R4, más simplificados, carecen de tapacubos y disponen de 4 ventanas laterales y de paragolpes pintados sin topes de goma. El 4L, L de lujo, cuenta con lunas de custodia con apertura tipo compás, embellecedores en las ruedas y diversos elementos cromados como la parrilla, los paragolpes, la base de los faros traseros y el marco de la matrícula en el portón. La comparación con los bicilíndricos refrigerados por aire de Citroën es obligada. No solo con el 2 caballos, de poco más de 400 centímetros cúbicos entonces, sino con su recientísima evolución. Estos todo delante juegan con la ventaja de sus 4 marchas, pero la potencia y la cilindrada del AMI apenas igualan las del R3. La prensa española también se hace eco de su aparición. Economía, suspensión, amplitud y estabilidad son las virtudes más destacadas según el semanal Velocidad. Maurice Trintignant, el ídolo francés del automovilismo, opina: es sin duda un coche con mucho porvenir. Técnicamente, no se puede pedir más a un vehículo pensado sobre todo en la economía del usuario. Se le puede poner el reparo de la dirección, que con escasísima desmultiplicación resulta demasiado directa y que no monte 4 velocidades. Es, en palabras del piloto de Fórmula 1, un gran acierto técnico y social de la Régie. Los R3 y 4 serán los principales protagonistas del Salón de París celebrado en octubre, donde su aspecto de vehículo comercial deja confusos a un gran número de asistentes.
Antes de que finalice el año 61, en el que un cosmonauta soviético se convertía en el primer hombre en viajar al espacio exterior, Renault da a conocer el 4 furgoneta, que quizá en otra ocasión trataremos en detalle, y la versión Super, de corta vida, maravillosamente confortable y práctica, como la definían sus creadores. De acuerdo con esta descripción, los asientos con acolchado de espuma eran algo más que un simple armazón de tubos recubiertos de lona. Como novedad, la banqueta y el respaldo de los traseros se podían plegar hacia adelante, lo que hacía posible el traslado de objetos de gran volumen. En el exterior destacan los dobles paragolpes, tanto delante como detrás, y un curioso portón trasero basculante que se abría hacia abajo formando una rampa. La luna, no menos original, era retráctil y podía quedar oculta dentro de la propia chapa. Su motor de 750 centímetros cúbicos era algo más potente que el del 4L, desarrollando en este caso algo más de 30 caballos, siempre según las optimistas normas SAE. En las primeras campañas publicitarias aparece siempre la misma frase que resume a la perfección a los recién llegados: sin engrase, sin agua, solo un poco de gasolina. Sus asientos, similares a los del 2 caballos, son otro ejemplo más del mejor ingenio. Se desmontan fácilmente, siendo un ingrediente más de un picnic, o convierten a este sub del Pleistoceno en una pequeña furgoneta. Y es que estas 3 letras no se pueden negar a los nuevos Renault. Con 5 puertas, la trasera denominada de servicio es apto para todos los caminos gracias a una suspensión regulable que permite variar la distancia del piso al suelo. Las 2 barras traseras paralelas le confieren otra peculiaridad. La distancia entre ejes es más larga si la medimos desde el lado del conductor. Los precios del coche que no necesita carretera son relativamente bajos. Arrancan en Francia en los 4.800 francos, 40 menos que el 2 caballos básico. El R3 cae muy pronto de la oferta tras poco más de 2.500 unidades producidas. Será el 4L la versión mejor acogida por el público, hasta el punto de llegar a designar genéricamente a toda la gama. A pesar de unos difíciles comienzos, en poco más de 2 años, el 4 está presente en los 4 confines de la Tierra. Nada lo detiene, ni siquiera sus frenos, bromean sus detractores. Como leemos en un documento del fabricante, millones de manos negras, blancas o amarillas lo usan, y miles de esas manos lo construyen. Alfa Romeo lo estampa bajo licencia en Italia y en Bélgica, Irlanda, Argelia, Filipinas, Australia, Madagascar o México, la chapa en bruto toma la forma de su inconfundible silueta. En esta lista de casi 10 países también figura España. Desde su toma de contacto con los medios informativos se especulaba con que el 4 algún día fuese castellano, por lo que su aparición era una novedad poco nueva, como publicaba Cuatro Ruedas. Durante el año 63 se fabrican 200 unidades de la berlina y 56 de la furgoneta, su derivado todavía más dispuesto. La presentación de los 4L y 4F se llevaba a cabo en Madrid en febrero del 64, junto con el Alpine A108 de producción nacional. Su precio de catálogo es de 84.000 pesetas, al que habría que añadir los impuestos de lujo y de tráfico de empresa y los gastos derivados de la matriculación y del transporte. Un Citroën 2 caballos se vendía en las mismas condiciones por 79.000 pesetas y un Seat 600D se hacía esperar meses a cambio de 63.500. El del rombo era más caro que sus posibles competidores, pero también será el de mayor cilindrada. Debido a la accidentada orografía de la península, en Fasa deciden dotarlo del motor más potente posible, el que se instalaban los super franceses desde el otoño del 63, el de los Dauphin, de 845 centímetros cúbicos. En el primer catálogo, además de hacerse hincapié en los pocos cuidados que necesita, se pone de manifiesto que es accesible por todos los lados, con 4 puertas que abren en el buen sentido, de atrás adelante, en clara alusión a sus contendientes. Se anuncian 30 caballos de potencia y, a diferencia de sus parientes franceses, la instalación eléctrica es ya de 12 voltios. El equipamiento es modesto pero honesto. Se incluye un cenicero, 2 paragolpes orientables, un aplique luminoso y, como algo muy destacado, un seguro para niños en las puertas traseras. Niños que cuando viajan en un 4L hacían que éste fuese de 5 o 6 plazas.
La calefacción y la aireación están muy bien estudiadas y la dirección incorpora un dispositivo de seguridad que bloquea el volante en parado. Pero el coche todo ventajas pronto contaría con una versión más lujosa. Antes de que termine ese año 64 se ponía a la venta el 4 Super, que con el paso del tiempo será la versión más solicitada. El vallisoletano incorporará algunas de las novedades ya conocidas en los modelos franceses. Novedades como los tapacubos de mayor diámetro, las ventanillas traseras deslizantes que hacían que las de custodia fuesen fijas y unos asientos tapizados en tela que merecían ese nombre. Como en el Super francés, los posteriores eran plegables. Para el motor de árbol de levas lateral y 3 puntos de apoyo en el cigüeñal se declaraban 32 caballos a 4.200 revoluciones por minuto, 50 menos que en el caso del L. Curiosamente, en el catálogo distribuido a la red de ventas figura también el elegante Parisien, nunca comercializado en nuestro país. El 4 que logró reconciliarse con la mujer, el 4 femenino según el fabricante. Patrocinada por la revista Elle, esta versión se caracteriza por su cuidado aspecto, en el que destacan unos tapacubos específicos y sobre todo unas planchas decorativas que imitan al mimbre o al tartán escocés. A mediados de la década de los 60, el 4 es el turismo francés más fabricado. Su técnica y arquitectura servirá de inspiración a buena parte de los modelos de la firma diseñados desde entonces. El Renault 16, la berlina que corona la gama de la sociedad estatal, será otro todo delante, en el que la adopción de una quinta puerta hará que se consiga una versatilidad interior extraordinaria. Mientras, en aquella España franquista, los 4 forman parte de un mercado automovilístico de carácter autárquico, en el que prácticamente solo tienen presencia 5 constructores. Como leemos en 4 ruedas, los coches de importación, sometidos a durísimos cupos y aranceles, tienen un plazo de entrega que oscilaba, irónicamente, entre varios años o nunca. Si Fasa Renault crece con esa España, es en buena parte gracias al 4 latas. Siguiendo los pasos de SEAT con sus 600, desde finales del año 65 se exporta una pequeña partida de furgonetas a Colombia, todo un acontecimiento en aquel momento de pleno desarrollismo. Y en febrero de 1966 la producción total de este compañero dócil y robusto alcanza una barrera que pocos vehículos logran, la del 1.000.000 de unidades fabricadas. Un hito que el 4 caballos había tardado en conseguir más de una década y que su sustituto consigue en 4 años y medio. Pero nuestro protagonista, con millones de kilómetros en su contador imaginario, tiene todavía todo el futuro por delante. En septiembre del año 67, Renault muestra en el Salón del Automóvil de París un 4 actualizado. Una puesta al día necesaria y motivada en parte por la aparición de un nuevo rival, el Citroën Diane, la reinterpretación de la firma de los chevrones de su modelo más difundido, ahora, como el 4, con una puerta en la zaga. En esta segunda serie se incorpora un nuevo frontal y se rediseña profundamente el habitáculo. Lo más destacado a nivel mecánico es la incorporación de una caja de cambios de 4 velocidades, más acorde con las limitadas posibilidades de los motores Ventux. La mayoría de estas modificaciones, y otras específicas, se presentan en España en los primeros días del año 68. La calandra de aluminio abarca ahora los faros principales y el escudo aparece situado en una posición asimétrica. La paleta de colores se amplía y el interior es más refinado y acogedor. Los asientos, por forma y tapizado, recuerdan a los de los R8 y R10. El salpicadero, en color beige, agrupa los mandos de forma más racional. Son nuevos también la instrumentación, el volante y la palanca de cambios, mientras que las puertas delanteras irán provistas de unos apoyacodos que no aparecían en la documentación comercial francesa. En el maletero se dispone de una bandeja desmontable que aísla el espacio para el equipaje y que permite situar sobre ella pequeños objetos. La frenada se optimiza al ser mayores los tambores delanteros y la vía trasera aumenta en algo más de 3 centímetros con el fin de mejorar el comportamiento rutero. Sin embargo, la filial española va mucho más allá que su propia matriz. El motor de 845 centímetros cúbicos se reemplaza por otro de 852 de la familia Sierra, derivado del R8, con 5 apoyos en el cigüeñal, un motor
que jamás se verían los 4 fabricados en el norte de Francia. Aunque buena parte de estos cambios solo se materializan en la versión Super. El 4 base español conservará durante bastantes años, por ejemplo, el primitivo frontal conocido como boca de ballena. El año 68, en el que la casa reconoce que su todo camino es todo menos bonito, es el de mayor producción. En España se superan por única vez las 30.000 unidades y a nivel global se rozan las 400.000. Pero la evolución no cesa tras alcanzarse este cenit. Como había sucedido en Francia, tras el verano del 74, el 4 español adopta una calandra realizada en plástico negro mate. Esta nueva cara sería una exclusiva, de nuevo, de la versión más equipada, denominada poco después TL. En septiembre del año 77 se alcanzan los 5 millones de ejemplares fabricados, sumando todas las variantes y tipos de carrocería, una cifra récord para un automóvil galo. Un par de meses más tarde se unifica finalmente la delantera de estos turismos en la producción nacional, algo a lo que se suman otros cambios. Se modifican los parachoques, la toma exterior de aire bajo el parabrisas es también de plástico y se adoptan unas ópticas rectangulares para las luces de posición y los intermitentes, ahora naranjas. En el interior aparece un volante similar al del R5, una instrumentación revisada que incluye un voltímetro y un nuevo y colorista tapizado. Unos cambios que son menores ante lo que está a punto de suceder en Francia. En marzo de 1978 se presenta en el Salón de Ginebra la versión GTL, diferenciada del resto por sus generosas protecciones laterales pintadas en gris, como el frontal y los paragolpes. Por primera vez se instalaba en un 4 francés el motor Sierra, pero en este caso será el de 1108 centímetros cúbicos, la mítica cilindrada de los 8TS y los R10, aunque en este caso con una potencia de 34 caballos. Una mecánica que se haría archiconocida bajo esta carrocería, también en nuestro país. Aquí las novedades son más sutiles para la temporada 80. Los cromados, propios de décadas pasadas, comienzan a desaparecer y tanto el retrovisor exterior como los brazos y las escobillas de los limpias adoptan el color negro mate. El 4 sin apellido sigue siendo el acceso a la familia Renault, con su asiento delantero corrido, su tapizado en Sky, sus llantas sin adornar y sus cristales traseros fijos. Y seguirá siendo así hasta finales del año 80, que es cuando nuestro R4 será ofrecido únicamente como TL. En septiembre del 81, la variante Turismo se actualiza a nivel mecánico. Se incorpora el bloque de 1108 centímetros cúbicos de baja compresión y un alternador reemplaza la arcaica dinamo. Los 38 caballos DIN, repletos de elasticidad, proporcionarán un notable incremento de la velocidad de crucero, por lo que también se heredan los trenes rodantes del R6. Ello permitía que el eje delantero contase, al fin, con frenos de disco. A falta de unas novedades en el habitáculo, que estaban al caer, se hace hincapié en los tratamientos anticorrosivos a los que se somete la carrocería, 2 capas de pintura y un baño por inmersión y electroforesis. En el otoño siguiente, para la temporada 83, se modifica por completo el tablero y se adopta el volante y la vistosa instrumentación de los R5 más modestos. El equipamiento se pone ahora al día con asientos delanteros reclinables, luces de warning, limpia de 2 velocidades, lavaparabrisas eléctrico y más adelante con una luneta térmica. En ese año 83 se alcanzan los 7 millones de unidades producidas. A partir de entonces, las modificaciones, principalmente estéticas, son de menor importancia. En el 85 vemos en la documentación comercial cómo la potencia aumenta hasta 40 caballos, la mayor que se llega a declarar y que igualaba la de los modelos más jóvenes de la competencia. Al año siguiente las llantas pasan a ser las de las versiones básicas del recientemente desaparecido R5. Se adoptan reposacabezas en los asientos delanteros, un tapón del depósito de la gasolina con llave y un parabrisas laminado. En la primavera del 87 se anuncia el cese de la producción en su país de origen para optimizar los maltrechos recursos del grupo. En España la cadena de montaje se detiene con el fin de la década, en el año 89, tras casi 500.000 de unidades fabricadas de la variante berlina. El 4, que había abierto camino,
está ya fuera de sitio. Son los años de la revolución de la calidad total, cuyo máximo símbolo es el 19. Aunque esto no supone su fin en nuestro mercado. Los últimos R4 comercializados en España serán los GTL Clan procedentes de la antigua Yugoslavia, concretamente de Eslovenia. Serán muy similares a los antiguos GTL franceses, con las protecciones laterales y la salida del escape por detrás. Se declaran incluso sus mismos 34 caballos a solo 4.000 vueltas. Los asientos adoptan otro diseño y el equipamiento vuelve a enriquecerse. Se monta un reloj horario digital, cinturones de seguridad traseros y un piloto posterior antiniebla. El Clan figura en las listas de ventas de los medios especializados españoles hasta principios del año 93, rozando su precio el 1.000.000 de pesetas. El Twingo, bastante más pequeño y más urbano, viene a ocupar la parte baja sin que pueda ser considerado su verdadero sustituto. En el verano, Renault cede el último ejemplar fabricado a la Gendarmería francesa. Un regalo merecido, ya que este organismo había adquirido cerca de 15.000 unidades, de las que todavía quedaban en servicio unas 2.500, y deberían seguir haciéndolo hasta 2003. Se habían apagado las máquinas que durante más de 3 décadas habían hilado y teñido una prenda más eficaz que elegante, para algunos todavía a la moda, todavía joven. El pantalón vaquero imaginado por Monsieur Dreyfus, el más famoso de la historia de la automoción, lavado y remendado una y otra vez durante millones de kilómetros, nos había dicho adiós. Al igual que el 2 caballos sobreviviría al Diane, el 4 hacía lo propio con su derivado más sofisticado, el 6, del que pocos se acordaban ya a principios de los 90. Con 8.135.424 ejemplares, fabricados o ensamblados en más de 25 países, se convertía en el automóvil francés más prolífico del siglo pasado. Pero nuestro amigo es poco dado a las cifras o a las frías salas de los museos. Es un coche de emociones y de sensaciones, un incansable buscador de nuevos paisajes. Es uno de nuestros clásicos más vivos, a veces sin saberlo, uno de los más ponibles en cualquier fondo de armario.